Amigos, regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el profesor Rafael Quiroz, economista, experto en petróleo. Conversábamos cómo la situación geopolítica afecta al mercado petrolero. Lamentablemente estos días pues han sido de grandes tensiones en Oriente Medio. Inocentes han perdido su vida de un lado y del otro. Como siempre, desde este espacio de Argumentos buscamos la negociación, el diálogo, promovemos la paz. Creemos que ninguna guerra es justa, ninguna guerra pues Así tiene es. un fin. Solo queda de resultado muerte, tensiones, conflictos. El odio nunca pues soluciona nada. Lo cierto es que, volviendo al tema que hoy nos ocupa, el tema del petróleo, este tipo de acontecimientos impactan el mercado petrolero. Ya lo veíamos también con el conflicto entre Rusia y Ucrania, sanciones de Estados Unidos a Rusia que al final, bueno, pues también se revirtieron. Ya el tema del mercado energético tiene presiones, Estados Unidos busca energía, Europa también. Incluso por ello Venezuela volvía al centro de las negociaciones, ¿no? Sí, ¿Cómo aliviar las sanciones a Venezuela para facilitar que este país vuelva nuevamente al mercado petrolero? sí, Pero también entendemos que dentro de nuestro país tenemos también otros retos para volver a ser el productor y exportador de petróleo que históricamente hemos sí, sido, ¿no? sí. Bueno, todavía seguimos siendo, afortunadamente, todavía seguimos siendo productores y exportadores. Solo que no Para el producimos nivel no exportamos tanto como producíamos y en nuestros exportamos buenos antes, ¿ya? tiempos. Por muchas razones que, por supuesto, a lo mejor viene el caso, pero en todo caso hemos tocado y abordado eso en otras oportunidades. Sí. Hay un detalle que sería interesante destacar, y yo creo que no es casualidad, ¿no? El hecho de que el ataque de Hamas contra el pueblo de Israel viene a darse el 7 de octubre. 50 años antes, pero 5 de octubre, a las 9 de la mañana, se produce la guerra del Yom Kippur, aquel 5 de octubre de 1973, que vino a cambiar prácticamente el mundo energético y asomó la tercera gran crisis mundial del petróleo, que se llamó el primer shock petrolero. Esto fue hace 50 años y no es, repito, mera casualidad que se haya producido allí. Bueno, desde luego esa guerra la ganó Israel. Ya para el 29 de octubre se había cerrado, se habían apagado, por así decirlo, los tanques y qué sé yo, pero vino a traer unas consecuencias energéticas sumamente interesantes, tanto para el mundo desarrollado como para los países que somos productores y exportadores de petróleo. ¿Qué implicó Y ese shock petrolero? tuvo como 4 o 5 impactos y consecuencias directas sobre el mercado petrolero. Primero, permitió y favoreció a que la OPEP por primera vez en forma unilateral aumentara los precios del petróleo. Crudos, petróleos, precios, marcadores estaban en 1.90, 2.5, 2.10, subieron a 11, a 10.50 y cerca de $12. Aumentó prácticamente 500% y puso a correr a los países desarrollados que eran y siguen siendo los países mayor importadores de petróleo o consumidores de energía, básicamente. Y bueno, los puso a dar carrera porque ya se habían aprobado los presupuestos ordinarios de todos esos países para el año 1974 y arrancan ellos el año 1974 ya prácticamente con un déficit porque no tenían recursos para cubrir las importaciones petroleras. Otro hecho que saca es que, o que podemos sacar es que para mí esa es la primera parte de la historia de la OPEP, que va desde el 14 de septiembre de 1960 hasta, hasta octubre de 1973, es decir, hasta la guerra del Yom Kippur. Hasta allí la OPEP no se había podido hacer sentir, no había tenido mayor peso, puesto que las transnacionales del petróleo, las que manejaban, que tenían el monopolio prácticamente de todas las fases de la industria petrolera, las 7 hermanas llamadas, o 7 grandes, o 7 mayores, que se habían iniciado en 1928 a raíz del encuentro de Ashnakari Sí. en una de las bellas colinas que están en el norte de Escocia,
Allí se formaron las 7 hermanas y van a mantener una hegemonía de control casi del 80-85% de todo el mercado petrolero hasta que nace la OPEP. Pero aún así, después de que nace la OPEP no tenía mayor poder de decisión, era incipiente, bueno, estábamos prácticamente en pañales, nadie daba un centavo por el futuro de la OPEP, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde varios países europeos, pronosticaban una existencia sumamente efímera y muy corta de la OPEP. Sí, Que eso incluso iba a ser acá en un nuestro fracaso. país, muchas críticas a que nuestro país fuera fundador Exactamente, de la OPEP aquí mismo esa en nuestro país, época. venezolanos ilustres, que yo no quiero nombrar por respeto, porque he tenido amistad con muchos de ellos, dijeron de que eso era una organización de una partida de locos tercermundistas de 5 países, de Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela, que eso no tenía mayor trascendencia y no iba a tener ningún futuro. Y era ahora, cierto mire, hasta esos momentos. en ese momento, claro. La guerra de Yom Kippur va a permitir que la OPEP, para decirlo yo en una forma un poco analógica y en crollo, se alargara los pantalones. Y empieza la OPEP entonces a hacerse sentir cuando toma unilateralmente el 28 de diciembre de ese año la decisión de aumentar los precios de una materia prima tan importante para el mundo desarrollado como es el petróleo. Y otro efecto que tuvo es que gracias a esa decisión sobre los precios del petróleo y a que la OPEP empieza a hacerse sentir, vino la idea de parte de Henry Kissinger, que era el secretario de Estado norteamericano, de inventar la creación de la Agencia Internacional de Energía en noviembre del año 74, o sea, a los 10 meses. Y se fundó y tiene su sede en París todavía, pegado, sí, por cierto, a 60 metros, 80 metros de la Torre Eiffel, yendo hacia Trocadero. Bueno, entonces, las consecuencias, bueno, el mundo desarrollado, Rosa, inventó a partir de allí, antes no existían las reservas estratégicas. Por primera vez, habían reservas hipotéticas, imaginarias, reservas probables, reservas probadas, pero nadie conocía las reservas estratégicas. Entonces, los estados de los países desarrollados dijeron, tenemos que tener reservas no comerciales, no de empresas, sino las reservas de los gobiernos, de los estados, porque no podemos volver a aceptar un embargo petrolero y qué sé yo, y tenemos que entonces tener existencias para sus propias existencias. Y así empezó a manejarse en el argot petrolero las famosas reservas estratégicas. Profesor, gracias por el contexto histórico. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando, bueno, del impacto que también tiene la OPEP en el mercado mundial energético, así como estos acontecimientos que están en desarrollo, cómo influyen en el petróleo. Pero también vamos a estar revisando la actualidad política nacional. El tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela siguen sobre la mesa. El posible alivio de sanciones es otra de las noticias que pues han estado también en la palestra y quisiéramos conocer su opinión. Ya regresamos con más argumentos, sus preguntas, también muy importantes para nosotros. Háganlo a través de nuestras cuentas en redes sociales que aparecen a pie de pantalla, @rosa_periodista en Instagram y en X, y en la cuenta de este espacio, @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en X. Ya volvemos.